Muy buenos días. El día de hoy hablaremos de los equipos de protección personal o también conocido como EPP. ¿Sí? Los equipos de protección personal pues son, son muy importantes. Eh, Denominación que está dada a un conjunto de elementos, dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados pues por agentes o factores generados con motivos de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencia. También los equipos de protección personal no reduce pues el peligro, solamente protege el individuo del ambiente y del grado de exposición, ¿no? En otras palabras, un equipo de protección son un conjunto pues de elementos como casco, guantes, indumentaria, botas, ¿sí? También lentes, ¿sí? Para proteger en el área donde uno va a trabajar. Si hablamos pues de industria alimentaria, entonces también nosotros también en el momento pues de transformar el producto, nosotros tenemos que contar pues con toda la indumentaria necesaria, ¿no? Ya que digamos en ejemplos, ¿no? Si nosotros estamos pues con si estamos con una eh, no tenemos indumentaria, estamos con el cabello suelto, entonces puede caer un cabello, ¿no? Al alimento y eso no es bueno, ¿no? Entonces no es bueno para la empresa. Entonces por tal razón se debe pues utilizar pues este conjunto de elementos o dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador, ¿sí? Al trabajador contra los accidentes y también contra algún tipo de enfermedad o también pues para contra no para proteger pues la calidad del alimento en este caso. Equipos de protección tenemos los riesgos y peligros. El riesgo es la posibilidad de sufrir daño por la exposición a un peligro, ¿sí? Entonces es la posibilidad de sufrir un daño, dice, por la exposición a un peligro. Es decir, yo puedo sufrir un daño cuando me expongo a un peligro determinado. De repente una maquinaria está pues desaflojada, ¿sí? Yo me expongo y puedo sufrir ¿no? Me puedo cortar la mano, qué sé yo. Entonces a eso se llama riesgo, ¿no? Luego el peligro eh, es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o acción que pueda causar daño, ¿no? Digamos, esa maquinaria, esa pieza floja es la que es la fuente de riesgo que me va a provocar pues un accidente, ¿no? A eso nos referimos con lo que es eh, peligro, ¿sí? Tenemos pues diferentes normas, sí, pero bueno, en la actualidad también se sigue, ¿no? Se sigue casi estas normas de protección personal son pues a nivel mundial, ¿no? Son utilizadas, casi el mismo estándar, ¿no? Tenemos pues como las obligaciones del patrón, es decir, de la persona encargada, el supervisor de planta ¿no? O el dueño de la empresa, no tiene obligaciones que cumplir contra los trabajadores, es decir, brindándoles todos los equipos de protección, la obligación de los trabajadores que usen equipos de protección, indicaciones, instrucciones, procedimientos, revisión y reposición de limpieza, ¿no? Todo eso se tiene que dar, ¿no? También obligaciones del patrón, mostrar a la autoridad de trabajo los documentos que la presente norma y le obliguen a elaboración o poseer, dice, ¿no? Identificar, análisis los riesgos de trabajos a los que están expuestos, determinar el equipo de protección del personal, proporcional de los trabajadores equipos de protección, ¿no? Que atenúe, digamos, proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla las siguientes condiciones, es decir, si la empresa o los dueños de la empresa tiene que dar pues equipos de protección al personal, tiene que cumplir estas siguientes condiciones, que atenúe la exposición de los agentes de riesgo, es decir, que con toda la indumentaria que den, entonces que haya menos riesgo, ¿no? Que sea pues de uso personal, eh, que sea de acorde a las características físicas de los trabajadores,
y que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso. Entonces, de esa manera, participar en la capacitación y adiestramiento, o sea, es decir, que tiene que haber capacitaciones continuas para que los trabajadores tengan pues mayor conocimiento, para que puedan atenuar pues algunos accidentes que puedan ser provocados en el centro laboral o en el centro de trabajo, ¿no? Utilizar equipo de personal proporcionado, es decir, que los trabajadores tienen que usar siempre el equipo de protección, ¿no? Ese es necesario y tiene que ser de esa manera, ¿no? Revisar antes de iniciar, durante y finalizar el turno de trabajo las condiciones de equipo de protección. ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente hay que revisar las condiciones de los equipos que utilizan, pues, ¿no? Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no le protejan, ¿no? También un equipo de protección cuando ya está desgastado, entonces hay que informar a la persona que está encargada, ¿no? Si es un supervisor de planta o es el jefe de planta, ¿no? O a la persona que está encargada, ¿no? de brindar todo el equipo necesario de protección, entonces se tiene que dar. Seleccionar el equipo de protección con criterio. Después, un equipo de protección mal seleccionado puede aumentar el riesgo de accidentes, no evitarlos, dice, ¿no? Un equipo de protección mal seleccionado puede aumentar el riesgo de accidentes, ¿sí? Y no evitarlos, ¿sí? Obviamente, ¿no? Cuando un equipo está, pues, un equipo de protección, o sea, no se coloca como debe ser, puede provocar un riesgo de accidente, ¿sí? Entonces, tipo de riesgo en función a la actividad pues del trabajador. Tenemos clave y equipos de protección, ¿sí? Tenemos como el casco, ¿sí? Los cascos por lo general son aquellos que brindan pues protección pues a la cabeza, ¿no? Dice casco contra el impacto, dice, ¿no? Golpeado por algo que sea pues una posibilidad de riesgo continuo, ¿sí? Inherente a su actividad, ¿no? Entonces, digamos, en algunos sitios, dependiendo también del trabajo, también ¿no? podría generar, hay trabajos que son pues donde que son peligrosos, ¿no? De alguna otra manera, y en esa actividad se podría utilizar cascos, ¿no? Entonces, para una mejor protección, cascos dieléctricos, riesgos de una descarga, ¿no? Estos cascos dieléctricos ayudan a que digamos, aquellas personas que utilizan o trabajan con energía eléctrica, entonces en este aspecto se protege, ¿no? Contra una descarga, ¿no? Tenemos también las capuchas, son exposición a temperaturas bajas o exposición pues a partículas de protección, ¿no? Entonces esos son también estas capuchas te van a ayudar pues a proteger contra las bajas temperaturas, ¿no? Y también pues contra partículas que puedan perjudicarte, ¿no? Entonces ahí tenemos los equipos de protección para la cabeza, ¿no? Ahí podemos ver la seguridad ante todo, ¿no? Ahí podemos ver a uno que utilice el casco, ese es cuando uno está utilizando pues una protección adecuada, y al otro señor que utiliza otra cosa, ese no es pues una protección pues adecuada, ¿no? También tenemos los ojos y la cara, ¿no? En el caso de en este tipo de función pues de trabajador, ¿no? Los anteojos de protección, ¿sí? Tenemos riesgos de protección de partículas o líquidos en caso de estar pues expuestos, y a riesgos de exposición a vapores o humos que pudieran los ojos, dice, ¿no? Pantalla facial, se utiliza también pues
cuando se expone pues la proyección de partículas de procesos, ¿no? Entonces ahí tenemos los que son los protectores pues de la cara, ¿no? Tenemos los lentes o anteojos, y también para proteger la cara, ¿no? Es decir, en el caso pues de una persona que suelda, también tenemos ahí, tienen su protección facial, la cual va a ayudar a que no le salpique pues la soldadura, ¿no? Y los lentes pues adecuados que debe utilizar. Ahí tenemos la protección ocular, ¿sí? Para protegerse de la vista. De repente ustedes lo han visto alguna vez, ¿no? Estos protectores se utilizan por lo general pues cuando se manipula pues algún químico que pueda dañar pues, ¿no? la vista, ¿sí? Y también tenemos acá las salpicaduras contra productos químicos, ¿no? Entonces ahí tenemos también las salpicaduras que van a intervenir en este aspecto, ¿sí? Tenemos la selección también de los oídos, ¿sí? Tapones auditivos y conchas acústicas. En este caso de selección o protección de los oídos, también esto se puede utilizar en plantas donde haya mucho ruido, ¿no? Digamos, puede ser una empresa que fabrique pues envasado, fabriquen gaseosas, ¿no? Hay constantemente hay ruido fuerte, puede ser también en molinos, ¿no? Porque eso, si uno no tiene estos equipos de protección de oído, entonces de alguna u otra manera puede generarle pues puede volverle sordo a esa persona. Entonces por tal razón debe utilizar protección de los oídos o los tampones, ¿no? Ahí tenemos protectores auriculares, tenemos también los aparatos respiratorios, tipo de riesgos en función de la actividad del trabajador. Es importante verificar las recomendaciones o especificaciones hechas por el fabricante del producto, dice, ¿no? Respiraciones contra las partículas, respiraciones de gases, mascarillas desechables, equipos de respiración. Entonces estos equipos ayudan a que las partículas o algún tipo de gas pueda ingresar pues por la boca, ¿no? Entonces por ese motivo entonces se tiene que tener también algún tipo de respiración o respiradores, ¿no? O también hay situaciones de trabajo donde hay pues exposición a gases, entonces también se debe utilizar este tipo de respiradores, ¿no? Acá tenemos aparatos respiratorios, es importante verificar las recomendaciones o especificaciones hechas por el fabricante del producto. Respirador contra partículas, es que es lo mismo, ¿no? Mascarillas desechables, equipos de respiración, eso también nosotros conocemos, ¿no? Más que todas las mascarillas desechables que ahora por el COVID tenemos que utilizar. Entonces necesariamente pues para proteger nuestra salud, ¿no? Se debe utilizar este tipo, ¿no? Ahí tenemos la protección respiratoria y máscaras semifaciales, ¿no? Es decir, no te protegen de la cara totalmente, pero sí en la parte respiratoria. Extremidades superiores, dice, ¿no? Es importante verificar las recomendaciones o específicas de los diferentes guantes, es decir, en este caso la protección pues de ¿no? El uso de guantes para proteger pues contra sustancias químicas, contra guantes dieléctricos para proteger pues contra la corriente eléctrica, guantes contra de temperaturas extremas, digamos, para protección, digamos, en el uso de un horno, ¿no? Puede ser, ahí utilizo pues un guante de cuero, ¿no? Tenemos guantes y también mangas, ¿no? de protección, ¿sí? Mandil con altas temperaturas, mandil contra sustancias químicas, es protección pues ya de la parte del tronco, ¿no? Del tronco, es decir, por la cintura, por toda esa parte, ¿no? El overol, la bata, la ropa contra sustancias peligrosas. Entonces, cada sitio de trabajo, ¿no? De acuerdo a la labor que se realice o a la actividad que se realice, entonces se tiene que utilizar diferentes equipos de protección, ¿no? Entonces acá seguramente
Entonces también en lo que son las extremidades inferiores, en este caso pues el uso de calzados ocupacionales, es decir, el uso de botas, ¿sí? Que sean pues resistentes a los resbalones, a los golpes, calzados contra impactos, es decir, digamos en la zona minera utilizan un tipo de calzado, no calzado minero, le dicen, son un poco más duros, más rústicos, entonces es así, ¿no? Calzados conductivos son aquellos pues que pueden ser de GB, ¿no? Para protección de repente de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Calzados dieléctricos, calzados de sustancias químicas, polainas y botas impermeables, ¿no? Entonces esos son los diferentes calzados que se utilizan. ¿Sí? Protección cutánea, proteger al usuario contra lesiones, quemaduras, irritaciones y contaminaciones, dice, provocadas con el contacto con sustancias agresivas al organismo. Acá tenemos las ropas que se utilizan, ¿no? Entonces, en la actualidad nosotros con esto del COVID también estamos viendo este tipo de protección, ¿no? Ahí tenemos la protección de los pies, el uso de botas, la protección en este caso este tipo de indumentaria te protege pues los brazos, las piernas, ¿no? Entonces, al otro lado también podemos ver, ¿no? El uso de ropas pues que se utiliza pues contra los químicos, ¿no? Tenemos ahí las botas, ¿sí? Guantes y también la protección del tronco. Tenemos los diferentes guantes de protección, ¿sí? Tenemos de PVC corrugado, raspa, Keber, látex, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes tipos de guantes de protección. Clave y equipos de protección contra caídas de altura, dice, ¿no? Específicamente para proteger los trabajadores desarrollen una actividad pues de altura, ¿sí? Equipos de brigadista contra incendios, ¿no? Entonces ahí podemos ver los tipos también de la actividad pues en función de la actividad pues del trabajador, ¿no? Entonces tenemos el equipo de protección contra calidad de altura, equipo para brigar contra el incendio, dice, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes equipos. Cuando usar durante la ejecución de actividad de rutina o en emergencias de acuerdo con el grado de exposición, ¿no? Entonces, en este caso ustedes están viendo la manera incorrecta, ¿no? Necesariamente este señor debería utilizar un equipo de protección, ¿no? O de repente utilizar pues también algo que no le pueda ocurrir, ¿no? Como es un accidente. ¿Cómo seleccionar? Dice, de acuerdo con las necesidades y riesgos intrínsecos de las actividades y partes del cuerpo, ¿no? Acá miren, no tiene protección pues en los pies, ¿no? ¿Qué tal se le cae y puede perder, de repente se puede sufrir algún tipo de lesión? Observaciones, en el caso de dudas o desconocimiento, el grado de exposición estará expuesto siempre al utilizado por el equipo de protección máxima. ¿Eso qué quiere decir, no? El grado de exposición de que una persona en su trabajo, ¿no? Esté expuesto a algún tipo de accidente, siempre está supeditado al equipo de protección que va a utilizar, ¿no? Después de evaluar la situación real, deberá seleccionar adecuadamente, ¿no? Entonces, primero es observar y después ver lo que necesita para poder hacer, ¿no? O utilizar. Acá tenemos protección respiratoria, ¿sí? Composición del aire, ¿no? 21% de oxígeno, nitrógeno 78 y otros gases, ¿no? Entonces eso es cuando uno respira, ¿no? Pero también cuando uno absorbe esos gases, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces también hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Porque ahora con este del COVID también, según estudios, dice que respirar pues el mismo CO2 que se bota, entonces no es adecuado para la salud, ¿no? De repente posteriormente puede generar algún tipo de enfermedad, ¿no? A los pulmones. Contener pues un mínimo de 19,5 de oxígeno, estar libre de sustancias extrañas, estar con presión y a temperatura que no causen lesiones, ¿no? Tenemos concentración de oxígeno, ¿no?
porcentaje de O2 es 20.9 a 16 y 16 a 2, no pérdida de visión periférica, 12 a 10, pérdida de capacidad de juicio y de coordinación, 10 a 6, músculo, baja posibilidad de daños al corazón, dice, ¿no? Entonces menor a 6, movimientos convulsivos de muerte o en minutos, ¿no? Entonces, en otras palabras, esto es todos los efectos que debe tener el rango, pues, de grado de oxigenación para una persona, ¿no? Entonces, dependiendo de ese grado de oxigenación que tiene una persona, entonces puede provocar algún tipo de anomalías en el ser humano, ¿no? Entonces ahí está en porcentajes, ¿sí?, la cantidad de oxigenación que debe tener y qué es lo que, y de tal rango a tal rango, qué es lo que va a provocar en la persona. Colocación de respirador bajo la barbilla, dice, con la pieza nasal frente, ¿no? Entonces dice colocar el respirador bajo la barbilla. Esta es su manera de ajustar, ¿no?, de adecuar. Colocar la pieza facial en la boca y nariz y arnés. Enganche las bandas de sujeción tirando de sus extremos. Ajustar, colocación y ajuste de respirador, pues, con cartucho. Ajustar la tensión de las bandas de sujeción tirando de sus extremos. Probar el ajuste, ¿no? Entonces ahí se puede ver cómo se coloca, pues, este respirador para que tenga una mayor protección, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada.